Bueno, si quisiésemos considerar pues la ecuación de onda en más de una dimensión, por ejemplo en dos dimensiones, para considerar por ejemplo una membrana vibrante, pues ya sabemos que tendríamos que añadir pues, la derivada parcial con respecto a la segunda dimensión espacial en el lado derecho de la ecuación. Para discretizar esta ecuación sería exactamente lo mismo. Utilizaríamos una aproximación centrada de la segunda derivada temporal, de la segunda derivada espacial con respecto a x y la segunda derivada espacial con respecto a y. ¿De acuerdo? En este caso, pues tendríamos que despejar u sub i j en i más 1, en el tiempo t más delta t. ¿De acuerdo? Ese sería el objetivo para construir nuestro método numérico. Luego el procedimiento es exactamente el mismo, la expresión de la solución en el paso siguiente pues será un poquito más complicada, pero no mucho más. Bueno, llegamos al repaso y autoevaluación de esta parte. Nos dicen en primer lugar que deduzcamos la ecuación de onda. Bueno, tenéis la deducción al principio del tema. Bueno, hemos visto que la EDP que hemos obtenido utilizando el discriminante pues es de tipo hiperbólico. El proceso físico que modela este tipo de ecuaciones pues es la propagación de una onda en un medio físico. Como condiciones de contorno, pues vamos a necesitar, si estamos simulando pues, la ecuación de onda unidimensional, pues dos condiciones de contorno, a la izquierda y a la derecha del dominio, son las condiciones de frontera. Si es bidimensional, pues recordemos que hemos mencionado que necesitaremos una condición de contorno por cada punto que tengamos en el perímetro. ¿De acuerdo? Si es tridimensional, pues lo mismo. En el perímetro, en este caso, serían superficies, pues por cada punto discretizado que tengamos en el perímetro necesitaremos una condición de frontera. ¿Qué condiciones iniciales vamos a necesitar? Pues recordemos que tenemos una segunda derivada temporal. Luego, para resolver este problema, digamos que tenemos que integrar dos veces. Nos aparecerán dos constantes de integración. Y para esas constantes de integración necesitaríamos pues dos valores iniciales. Uno para la velocidad, otro para el desplazamiento. ¿De acuerdo? Luego, dos condiciones iniciales para resolver este problema numéricamente. Propone algún método de diferencias finitas para discretizar la ecuación de onda. Bueno, esto es lo que hemos hecho en este tema, ¿de acuerdo? Discretizamos mediante diferencias centradas la parte temporal y la parte espacial. Evidentemente, si se os preguntara esto en un examen, tendríais que escribir cuál es esa discretización y proponer cuáles son las condiciones iniciales y de frontera. Y también, pues, explicar que es necesario fijar también el paso temporal y el paso espacial. Menciona el orden temporal y espacial del método propuesto. Pues hemos dicho que discretizamos con segundo orden en tiempo y segundo orden en espacio, que corresponde al error de truncamiento local de la ecuación. ¿Hay que tener en cuenta alguna condición de estabilidad? Pues hemos visto que hay que tener en cuenta que c partido de delta x, ¿de acuerdo? C al cuadrado partido de delta x partido por delta t al cuadrado es menor o igual que 1, la condición CFL, aunque ya hemos mencionado que en el caso de la ecuación de onda se suele utilizar pues exactamente igual a 1. ¿De acuerdo? C al cuadrado igual a delta x partido por delta t, todo ello al cuadrado. La condición CFL para asegurar la estabilidad. Si utilizamos la expresión de la velocidad inicial para aproximar u de x menos delta t mediante una diferencia finita de primer orden para el primer paso temporal, ¿qué tiene que ocurrir para que la precisión se vea afectada? Pues fijaos que esto corresponde precisamente a la primera aproximación que hemos utilizado, ¿de acuerdo? No a la solución de D'Alembert, donde veíamos que nos aparecía una integral, sino a la primera, donde hemos aproximado u sub i super menos 1 a partir de la condición inicial para la velocidad. ¿Qué tiene que ocurrir para que la precisión se vea afectada? Pues que la velocidad sea diferente de 0 y diferente de una constante. Ya hemos visto que en el caso de que la velocidad es 0 o una constante, pues teníamos una precisión muy alta. En caso contrario, esa precisión se ve afectada. ¿De acuerdo? Bueno, con eso terminaríamos este tema.
Y pues aquí tenéis alguna referencia en el caso de que queráis extender lo que hemos visto en este tema.